Numerosos hombres no valoran adecuadamente la influencia que tiene la confianza. Su visión es que se trata de un atributo que se posee en mayor o menor medida, una característica innata que determina su éxito, sus relaciones o su capacidad de liderazgo. Sin embargo, la realidad es que la confianza funciona como un músculo, es un recurso que se desarrolla, se refuerza y se sostiene a través de la práctica, la experiencia y un comportamiento constante. Cuando falta la confianza, incluso la persona más dotada, organizada y centrada puede paralizarse ante nuevas oportunidades. En contraste, con confianza, incluso los retos más significativos pueden transformarse en peldaños hacia el éxito. La confianza no es accidental, se forja mediante la repetición, la preparación y acciones intencionales. Cada vez que confrontas una decisión difícil, enfrentas un temor, cumples compromisos y actúas a pesar de la incertidumbre, estás cultivando tu confianza. Esta es la consecuencia natural de superar dificultades, aprender de los fracasos y enfrentar la vida con firmeza, levantándote cada vez que tropiezas. Visualiza a un deportista que se prepara para una competición. No es suficiente contar con fuerza o técnica, precisa la seguridad interna que proviene de haber entrenado todos los días, conociendo sus habilidades y habiendo superado adversidades. Esa es la esencia de la confianza, es el motor invisible que convierte la preparación en acción efectiva. Muchos hombres transitan la vida con inseguridades porque confunden la confianza con arrogancia o una confianza efímera. La verdadera confianza no necesita ser evidenciada, se desarrolla desde adentro, fundamentada en logros, preparación y acciones constantes. Un hombre seguro no teme errar, no se aferra a la validación externa y no se siente inmovilizado ante lo desconocido. Su seguridad proviene de la conciencia de que puede encarar cualquier situación, adaptarse, evolucionar y aprender sin importar el resultado inmediato. Imagina a un líder que se ve obligado a tomar decisiones difíciles frente a un grupo. Con confianza, su comunicación es clara, sus decisiones generan certeza y su capacidad de reaccionar ante lo inesperado convierte la inseguridad en logros. Sin confianza, cada elección se torna dudosa, cada acción se percibe errática y cada oportunidad se desmorona. La confianza también está ligada al conocimiento y la preparación. Muchos anhelan sentir seguridad antes de actuar, pero la verdadera confianza brota de la acción respaldada por la preparación. Estudiar, entrenar, practicar y experimentar crean una base sólida sobre la que se asienta la confianza interna. La confianza no implica la ausencia de miedo, es la firme convicción de que eres capaz de gestionarlo. Imagina a una persona que debe presentar un proyecto clave, ha analizado, ensayado, revisado cada aspecto y anticipado posibles contratiempos. Esa preparación le confiere una seguridad interna que ninguna duda externa puede desestabilizar. Muchas personas no reconocen la conexión entre la confianza y los hábitos que adoptan. Cada rutina que sigues eleva tu autoestima y afianza tu sentido de control. Levantar temprano, ejercitarte, esforzarte por tus objetivos, cumplir tus promesas tanto a ti mismo como a otros, comer de manera consciente y respetar tus compromisos son acciones que en silencio fortalecen tu autoconfianza. La disciplina, los hábitos y la constante acción son las bases invisibles que sustentan la verdadera seguridad interna. Imagina a un emprendedor que se dedica a leer a diario, a establecer sus metas y a actuar de acuerdo a ellas. Con cada hábito fortalecido, su confianza se incrementa, su capacidad para tomar decisiones se expande y su influencia en su vida y en su entorno se hace más significativa. La confianza también se ve reforzada al afrontar fracasos. Muchos eluden los riesgos por temor a caer, y al hacerlo, nunca llegan a desarrollar la confianza indispensable para conseguir logros trascendentales. Tener confianza no implica no cometer errores, se trata de actuar a pesar de ese miedo al fracaso, aprender a partir de los tropiezos y seguir adelante con resolución. Cada desafío que superas, cada barrera a la que te enfrentas y cada enseñanza que obtienes afianza tu capacidad para confiar en ti mismo y en tu juicio. Considera a un atleta que se prepara para una competencia crucial. Cada entrenamiento,
cada error corregido, cada caída y levantada previa le proporcionan la seguridad de que puede dar lo mejor de sí cuando más se necesita. Muchos hombres buscan la validación externa para sentirse seguros, palabras de aliento, reconocimiento o aceptación de sus pares. Esa forma de confianza es inestable y efímera. La auténtica confianza emana de un profundo entendimiento de tus habilidades, de la preparación, de la realización de tus promesas y de la integridad en tus acciones. No requiere aprobación externa, se mantiene por sí misma y se adapta a cualquier situación. Imagina a un líder negociando ante inversores, no busca aprobación, sino que actúa con claridad, firmeza y coherencia. Esta confianza interna se nota, inspira y genera respeto. Presta atención a lo que viene a continuación. Si este mensaje te toca el corazón, si sientes que es hora de un cambio auténtico en tu vida y deseas maximizar tu tiempo, únete a este canal. Aquí discutimos aspectos que verdaderamente transforman al ser humano, que refuerzan tu mente, tu físico y tu carácter. No te quedes esperando que otros lo hagan por ti. Aquí hallarás la fortaleza, la dirección y la motivación necesarias para cultivar tu autoconfianza cada día y forjar la vida que realmente mereces. La autoconfianza se manifiesta también en cómo nos comunicamos. Un individuo que se siente seguro emana confianza a través de su lenguaje, elecciones y comportamientos. La manera en que te expresas, escuchas y actúas influye en la percepción de quienes te rodean. Cada gesto, cada elección y cada acción congruente consolidan una imagen de seguridad y liderazgo. La confianza no es simplemente un estado interno, se refleja en tu presencia física, tu postura, tu tono de voz y tu claridad mental. Visualiza a un gerente que conduce una reunión. Su seguridad fomenta la cohesión del grupo, mientras que la duda genera incertidumbre y resistencia. La confianza que se proyecta es una forma de influencia. Hay quienes confunden confianza con perfección. Creen que deben sentirse completos, seguros o listos para actuar. Este tipo de mentalidad puede ser limitante y llevar a la inacción. La auténtica confianza emana de realizar acciones imperfectas, de un aprendizaje continuo y de la habilidad para adaptarse. Cada paso, por pequeño o incierto que sea, refuerza tu seguridad y te impulsa hacia adelante con mayor firmeza. La confianza se construye a través de la práctica, no solo de la teoría. Imagina a un músico que ensaya ante un público. Cada error rectificado, cada interpretación, cada vivencia lo convierte en un artista más seguro. La repetición constante cultiva la certeza, no la perfección fugaz. La autoconfianza también se nutre de la resiliencia. Afrontar dificultades, levantarte tras cada tropiezo y mantener la fe en tus habilidades incrementa tu seguridad personal. Cada vez que superas un obstáculo refuerzas tu convicción de que puedes enfrentar futuros desafíos, creando un ciclo positivo en el que la experiencia fortalece la confianza y la confianza impulsa acciones efectivas. Considera a un emprendedor que enfrenta una crisis. Cada decisión clara, cada problema solucionado, cada acción que mantiene la dirección reafirma la certeza de que puede manejar cualquier situación. Muchos no valoran adecuadamente el papel crucial de la consistencia en la edificación de la confianza. Cumplir con los compromisos, establecer hábitos, mantener la disciplina y actuar alineado a tus principios construye una sólida autoconfianza. La consistencia es el ambiente propicio en el que la confianza florece. Cada promesa cumplida, cada desafío enfrentado, cada acto realizado contribuyen a un sólido sentido de seguridad interna que no depende del reconocimiento externo. Imagina un equipo que observa a su líder actuar de manera coherente día tras día. Esa consistencia alimenta la lealtad, el respeto y la confianza mutua. La autoaceptación alimenta la confianza personal. Reconocer tus habilidades, ser consciente de tus limitaciones y aceptar las consecuencias de tus decisiones fortalece tu seguridad interior. Practicar la autocompasión no implica ser débil, se trata de enfrentar la realidad y utilizarla como punto de partida para el desarrollo personal. La confianza no se traduce en arrogancia, consiste en una comprensión clara,
aceptación genuina y la capacidad de actuar fundamentada en la verdad sobre quién eres. Visualiza a una persona ante críticas, no se rinde ni busca excusas, simplemente evalúa, aprende de la experiencia y actúa con renovada determinación. Muchas personas pierden oportunidades por miedo al rechazo, al fallar o a ser juzgadas. La confianza auténtica destruye esos obstáculos internos. Te capacita para tomar decisiones audaces, emprender riesgos calculados y actuar con integridad y claridad, aun cuando otros duden de ti. La confianza convierte la indecisión en acción y transforma la incertidumbre en certeza, llevando las oportunidades hacia el éxito. Piensa en un emprendedor que presenta su proyecto ante inversores. Su seguridad surge no de la validación externa, sino del reconocimiento de que su preparación, experiencia y resolución son suficientes para avanzar con firmeza. La confianza también se conecta con la influencia y el liderazgo. Una persona segura tiene el poder de impactar, inspirar y motivar a otros. Su energía, coherencia y seguridad generan respeto y legitimidad. La confianza se propaga. Cuando alguien actúa con seguridad, los demás empiezan a confiar en él y a alinearse con su visión. Sin confianza, las ideas más brillantes y los planes mejor elaborados carecen de fuerza ante la indecisión o el temor. Imagina a un entrenador ante su equipo. Su confianza tiene un efecto directo en la motivación, el compromiso y el rendimiento de cada jugador. Cada paso que das, cada costumbre que desarrollas, cada obstáculo que superas y cada compromiso que mantienes refuerza tu autoconfianza. En cada jornada en la que decides actuar, aun sintiendo temor, edificas un aspecto interno que respalda tus futuras decisiones y acciones. La confianza se acumula, se forma poco a poco, desafío tras desafío, hábito tras hábito. No esperes llegar a un estado de seguridad para empezar a actuar. Empieza a actuar y la confianza se irá fortaleciendo. Muchos esperan sentirse audaces antes de moverse. La auténtica confianza se manifiesta al actuar a pesar del miedo, al seguir adelante incluso cuando las dudas y la inseguridad intentan detenerte. Cada acto valiente mejora tu habilidad para actuar con certeza en el futuro. La confianza no es un don, es el resultado de enfrentarse constantemente a retos, de resistir y de triunfar repetidamente. Imagina a un individuo enfrentando un reto profesional, experimenta temor, pero avanza, toma decisiones y actúa con honestidad. Esta vivencia refuerza su firmeza y abre las puertas a mayores desafíos. La confianza es la base que potencia todos los demás aspectos: disciplina, concentración, resiliencia, sentido de propósito, mentalidad, energía, hábitos y productividad. Sin confianza, incluso aquellos más preparados dudarán, vacilarán y dejarán pasar oportunidades. En contraste, con confianza, cada aspecto se robustece, cada acción se expande y cada reto se convierte en un peldaño hacia la grandeza. La confianza no es algo pasajero ni una emoción superficial, es una fuerza interna que convierte decisiones en acciones, inseguridades en certezas y potencial en logros. Si controlas tu confianza, dominarás tu vida, tu influencia y tu capacidad para alcanzar todas tus metas. Cada hábito, cada movimiento, cada reto que enfrentas edifica la seguridad que te vuelve imparable. La confianza es como un músculo que se fortalece con práctica constante, valentía y acciones decididas. Al elegir cada día enfrentar tus miedos, cumplir con tus compromisos, mantener la disciplina y actuar a pesar de la incertidumbre, estás tonificando ese músculo. Tal como un guerrero afila su espada diariamente, alguien que cultiva la confianza agudiza su capacidad de decisión, su liderazgo y su impacto en la vida y en su entorno. La confianza actúa como la base silenciosa sobre la cual se edifica la grandeza, y esta última es simplemente el resultado de acciones consistentes realizadas con seguridad, claridad y propósito.